El mercado accionario de Estados Unidos es el más popular. Muchas personas cuando quieren invertir preguntan por el Standard Poor's o las acciones tecnológicas, pero seguramente es un mercado sobrevalorado que ha crecido a máximos históricos, que seguramente se va a mantener un tiempo y puede tener algún margen de crecimiento, pero los riesgos de caída son superiores y adicionalmente el valor que puedes encontrar invirtiendo en activos mucho más baratos con mayor potencial de crecimiento seguramente no están en Estados Unidos, están en los países emergentes y claramente en la bolsa de valores de Colombia. Acá te voy a explicar por qué no necesariamente irse a Estados Unidos puede ser la mejor inversión desde el punto de vista rentable o tributario, sino que las mejores inversiones y los mejores beneficios tributarios que tú puedes tener están en Colombia. Si miran un gráfico cualquiera del índice Standard Poor's o de Nasdaq, se van a dar cuenta que antes de la pandemia, en diciembre del año 2019, las acciones y los índices tanto en Estados Unidos como en el mundo iban en máximos históricos. Las acciones cayeron cerca de un 30%. Después se recuperaron de una manera lineal impresionante y hoy están al doble de sus máximos. Las acciones en Estados Unidos muchas veces se negocian 20 o 30 veces lo que valen en libros. Es como si tienes un apartamento que vale 100 millones, lo estás tratando de comprar en 3.000 millones. Más o menos esa es la diferencia que hay cuando inviertes en Estados Unidos. Acciones en máximos duplicaron sus precios las compañías tecnológicas y la mayoría de acciones del Standard Poor's desde la pandemia cuando ya estaba en máximos. En Colombia no ha pasado eso. El índice de la bolsa llegó a sus máximos en el año 2012 y hoy, 12 o 3 años después, no ha podido romper. Si bien las acciones iban subiendo antes de pandemia, para diciembre del año 2019, las acciones también cayeron un 30% y hasta ahora están llegando a esos niveles prepandemia. La realidad es que la bolsa en Colombia no se ha duplicado de sus máximos, está todavía negociándose un 40% por debajo de esos máximos que tuvo hace 5 años. Y no solo eso, la mayoría de acciones en la bolsa en Colombia se negocian por debajo de su valor en libros. Van a decir, pero ¿cómo así? Sí, todas las compañías cuando reportan sus balances tienen un valor que reportan las propias compañías de cuánto vale su empresa con diferentes metodologías de valoración. Analicemos el valor en libros. Por ejemplo, en la bolsa en Colombia, Nutresa se negocia 5 veces su valor en libros, así como lo oyen. Es una acción de 70, 75 mil pesos, pero en libros vale 15 mil. Las acciones, por ejemplo, de Cementos Argos, que ya llegaron a 10 mil pesos, se negocian realmente en libros, está alrededor de 7.500 pesos. Sí, ya se negocian por encima de lo que vale. Y así algunas acciones han repuntado. Cementos Argos, Nutresa, compañías como por ejemplo Grupo Energía Bogotá e ISA también se negocian por encima de su valor en libros porque son sectores defensivos. Las personas, a pesar de que haya una crisis económica o que haya de pronto algún cambio de tendencias por una pandemia, por un cambio climático, va a seguir consumiendo energía y ni hablar de lo que se consume con inteligencia artificial. Pero hay acciones que se negocian todavía por debajo de su valor en libros. Bancolombia, por ejemplo, se negocia el 90% de lo que vale. Ecopetrol, para no ir tan lejos. Ecopetrol es una empresa que vale en libros cerca de 1.900 pesos y se negocia por debajo a 1.700, a 1.800 pesos. Las acciones de la vivienda, las acciones del Grupo Aval se negocian a un 60% de lo que vale. Las acciones de Corficolombiana se negocian a mitad de precio. Las acciones del Grupo Bolívar se negocian a un 40% de lo que valen realmente. Es decir, son acciones que se negocian inclusive a mitad de precio o menos. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, que se negocian 20 o 30 veces lo que vale, aquí en Colombia apenas se negocian a mitad de lo que vale. Es un mercado muy barato. Ustedes dirán, pero si es tan barato, ¿por qué las personas no compran? Y tiene muchísimas razones. Lo primero, somos un país con una baja educación financiera. No hay muchos inversionistas entrando a nuestro mercado. Lo segundo es que hay unos riesgos asociados al riesgo geopolítico, al riesgo país. Entonces ha hecho que las personas prefieran no invertir cuando está todo tan barato. Lo tercero es que las acciones en Colombia son pocas, no tienen mucha liquidez. Entonces algunos fondos extranjeros prefieren no meterse porque es difícil entrar sin mover mucho los precios y después salirse puede ser un poco más complicado. Eso entre otras muchas razones. Si nosotros mejoramos la educación financiera como ciudadanos, imagine que cada colombiano, cada uno de los 55 millones de colombianos que hay compre 1 o 2 millones de pesos en acciones. Imagínense la cantidad de volumen que entraría a nuestro mercado. Actualmente son 500.000 personas las que invierten en el mercado accionario de un país de 55 millones de personas. Apenas el 1% de los colombianos invierten en acciones directamente.
Lo más interesante es que si no tienes tiempo o no quieres invertir directamente en acciones en la bolsa en Colombia, existen los fondos de inversión. En los fondos puedes meterte en acciones tan populares como Ecopetrol o Bancolombia y hacer ahorros periódicos sin pagar comisión, solamente pagando la administración, o meterte en canastas de fondos de acciones de Colombia que tienen las 15 o las 20 acciones más importantes y así vas a poderlas de una sola manera, con una sola inversión, estar expuesto a las principales acciones que tiene tu país. Entonces, definitivamente cuando a mí me dicen, Andrés, oportunidades para invertir, sin lugar a dudas, Colombia, países de la región como Chile, Perú, inclusive Brasil, México y los países emergentes. Antes de seguir, quiero recordarte que esto no es una recomendación de inversión ni una asesoría. Este video lo he grabado, pero puede que tú lo veas unos días después y que todo haya cambiado en precios dada la volatilidad, pues el periodo en el cual viste este video. Recuerda que para comprar acciones o para invertir en el mercado accionario tienes que tener un portafolio con un perfil de riesgo alto o agresivo. Perfil de riesgo alto no es perder la plata, es que estás dispuesto a afrontar volatilidad. Si quieres comprar acciones tienes que tener un panorama de por lo menos 3 o 5 años. No quiere decir que tengas que tener tu plata ahí sin moverla, ¿no? Puedes cogerla cuando quieras, pero trata de pensar en un horizonte de largo plazo. Trata de hacer inversiones periódicas, trata de no solamente comprar todo de una vez, sino que sea de manera escalonada. Estudia, busca cómo aprender a encontrar los ciclos económicos y en internet hay una información valiosa muy importante que puedes ver y es gratuita de entidades financieras colombianas, de comisionistas de bolsa que ponen sus informes de todas las especies. Entonces mira esos balances, no para buscar solamente una asesoría, sino para tú formar tu criterio. El hecho de que en Colombia las acciones estén baratas no quiere decir que mañana vayan a subir, pueden durar largos periodos de años abajo. Inclusive pueden caer más. El hecho de que un mercado accionario como el de Estados Unidos, que está sobrevalorado, no quiere decir que ese mercado vaya a desplomarse, ni tampoco que no vaya a seguir subiendo. Sencillamente va a haber unos riesgos más probables de que haya una caída. O en Colombia pueden haber algunas probabilidades para que haya una subida de acciones, como ya nos lo mostró Grupo Argos, Grupo Sura, Cementos Argos y la mayoría del grupo empresarial antioqueño en el año 2024. Entonces, enfócate donde puede estar el crecimiento, donde están las oportunidades más baratas. Las grandes inversiones y los grandes capitales se forman cuando los precios están abajo, cuando todo ha caído, no cuando están disparados. Si quieres más información de valor sobre el mercado accionario colombiano, sobre oportunidades de invertir en Colombia, escríbeme en el link de descripción que hay acá abajo de este video. Recomienda este canal, sígueme, comparte este contenido con tus amigos, familiares y sigue mis demás redes sociales. Estaré atento a tus comentarios para entender qué necesitas sobre el mercado accionario y poder responderte todas tus preguntas.